Muchas gracias, hermano Gabriel. Muy buenos días, hermanos. Mahatma Gandhi se lo considera como el padre de la India moderna. En 1947, este gran subcontinente asiático obtuvo su independencia de Gran Bretaña. Él había nacido en el siglo XIX, estuvo en Inglaterra, pasó algunos años en Sudáfrica. Era hinduista, pacifista, famoso Mahatma Gandhi. Y para él, según cuentan, y él lo escribe, el Sermón del Monte fue uno de los discursos y escritos más importantes que afectaron su vida. Pero él nunca se hizo cristiano. Estuvo con misioneros católicos, con evangélicos, y le preguntaron: ¿por qué usted no es cristiano? Y él dijo: no soy cristiano por los cristianos. ¿Se entiende? Él había, visto algunas cosas que no le cerraban. Había entendido que el Sermón del Monte era el famoso discurso que dio Jesús y que poca atención se le prestaba. Lo conoció muy bien al Sermón del Monte, como otros pasajes de la Biblia. Pero dijo: yo no soy cristiano por los cristianos. Él vio lo que a veces los que detentan ser seguidores de él viven y expresan, y parece que eso no le entusiasmó para seguir las pisadas de Jesús. Si bien siguió el pacifismo a ultranza, absolutamente en contra del uso de la violencia, y marcó en su vida algunos patrones de conducta que son propios del Evangelio, aún sin haber recibido la salvación a través de él. Terminamos pues en este domingo los estudios que hemos venido realizando todas estas semanas del mes de enero y febrero, referido a estos 3 capítulos del sermón más famoso de la historia, que tuvo influencia no solamente sobre cristianos, sobre inconversos también. Y el pasaje que queremos hacer referencia en esta mañana es la última parte del capítulo 7, con el que finaliza este primer sermón. El evangelista Mateo narra 5 sermones que dio Jesús conforme a su evangelio. Y este es el primero. Y entonces en su última parte del capítulo 7:13 dice la palabra así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ahí termina el Sermón del Monte. Y el versículo 28 culmina el capítulo
y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Se me ocurre hacer una división en 4 de este pasaje leído. En primer lugar, es una cuestión de trascendencia a lo que Jesús se refiere en los versículos 13 y 14. Después, a partir del versículo 15, es cuestión de apariencias, cuando habla acerca de los falsos profetas. Un poco más adelante, a partir del versículo 24, una cuestión importantísima que es la de la aplicación de su enseñanza. Y la última, con el versículo que cerramos, es una cuestión de autoridad. Hecha esta distinción en el pasaje de los pensamientos que se reflejan en la enseñanza de Jesús, en el primero habla acerca de que hay una situación de trascendencia que escapa de esta vida real, de este materialismo, de este universo tangible. Y el Señor está diciendo acá que hay un camino que conduce a la perdición y un camino que conduce a la vida. Uno es muy estrecho el acceso a Él, el otro muy amplio que lleva a la perdición. Evidentemente Jesús está haciendo referencia a algo que va más allá de la vida terrenal y está dando a entender que esto tiene que ver con la perdición eterna del infierno o con la vida eterna en el cielo. Y Él comienza diciendo: entrad por la puerta estrecha. Anima, insta a sus oyentes a hacer el esfuerzo de encontrar esa puerta muy estrecha, ese camino de tránsito que es muy angosto, pero que lleva finalmente a la vida eterna. Y aclara, son pocos los que lo hallan. Y advierte que el otro camino, por contraparte, es un camino espacioso, con una puerta de entrada muy ancha, y a donde son muchos los que por él transitan. Uno a la perdición, otro a la vida. Amados hermanos, amigos y visitas, queremos decir que el Evangelio no solamente da la respuesta para la vida en esta existencia terrenal, en el hoy, sino también que proyecta su existencia hacia lo trascendente, hacia lo que no se ve, hacia aquello que no podemos captar hoy, pero que un día será realidad en la eternidad. Y se nos insta a buscar el camino no fácil, la senda escarpada, el camino sinuoso tal vez, pero que conduce a la vida finalmente, y no dejarnos engañar por la facilidad del camino ancho, la autopista pavimentada, silenciosa, que nos puede llevar con tantísimos otros a la destrucción final. Esa perspectiva de lo trascendente tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. En estos versículos que leímos, el 13 y el 14, habla de perdición y de vida como dos únicas opciones que existen. En el versículo 19 dice que ese árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, que hace también alusión a las llamas del infierno, cuyas llamas no se apagan. Habla en el versículo 21 del reino de los cielos y en el versículo 22 habla de aquel día. Y en la Biblia, cuando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se dice aquel día, los oyentes sabían muy bien que se refiere al día del juicio final, al día X, al día final de la historia de la humanidad, cuando el mundo entero, las naciones una y otras, estarán en pie, en cuerpos resucitados para aquellos que han muerto, y tendremos que dar cuentas a Dios de nuestros hechos aquí en la tierra. Muchos me dirán en aquel día: Jesús está proyectándose hacia la eternidad y está dando la perspectiva que a los hombres nos falta. Está señalando que hay un día de juicio final y lo que va a acontecer en aquel momento, y a donde se derivarán unos a la perdición eterna y otros a la vida eterna. Así que tengamos presente que la enseñanza de Jesús no solamente tiene que ver con la ética, con el comportamiento, la conducta, las acciones en esta vida,
sino que también tengamos presente que lo que aquí sucede y lo que aquí hagamos tiene repercusiones en la eternidad. Y lo primero que dice en este pasaje es que solamente hay dos opciones: el camino angosto o el camino ancho, el de las multitudes o el de la minoría, e insta a entrar por el de estrecho margen y poder transitarlo para llegar finalmente a la vida eterna. Así que el camino no es el camino del beneplácito, de la comodidad, de la facilidad, sino que de alguna manera implica un renunciamiento, dificultades, incomodidades, pero con la certeza de llegar a la vida por la gracia del Señor. El segundo punto tiene que ver con las apariencias. Habla de la inconsistencia ética, de la inconsistencia verbal y de la inconsistencia de lo espectacular. El versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Se encarga en estos versículos a desnudar y a denunciar el caso de religiosos que detentan ser mensajeros auténticos de Dios cuando en realidad no lo son, que vienen vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y advierte que es muy difícil tal vez encontrar la diferencia entre uno verdadero y falso, pero hay un detector común, que es el fruto. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No tiene que ver con la apariencia, con la capacidad de oratoria, el prestigio que pueda adquirir, sino tiene que ver con la calidad de vida, con la ética, con la conducta, con el amor, con la humildad, y tiene que ver con lo que la palabra de Dios dice, el fruto del Espíritu, que no es lo mismo que los dones del Espíritu, que es una cosa muy distinta, relacionada por cierto, pero que es diferente. Y entonces advierte acá, como antes dijo, entren por la puerta estrecha, indicando imperativamente cuál es la elección que hay que tomar entre la ancha y la angosta, por la angosta pues. Y ahora cuando dice guardado de los falsos profetas, está advirtiendo que en su tiempo había falsos profetas. Anterior a Jesús en el Antiguo Testamento los hubo también. Y posterior a la venida de Cristo también hay falsos profetas. Así que no nos extrañe si también en el siglo XXI nos encontramos con hombres y mujeres que hacen alarde de venir de parte de Dios, pero con su conducta, con su vida, no muestran el fruto del Espíritu Santo. Así que Jesús advierte que por los frutos, por su vida, por los resultados, por su conducta, uno se podrá dar cuenta si lo que alardean, de lo que dicen, es verdad o es falso. Y continúa añadiendo acá que no, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente se proyecta aquí en la entrada, en aquel día final, en el reino de los cielos. Y está desmintiendo que los que invocan su nombre puedan ser salvos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. El hecho de pronunciar, de invocar, de alabar el nombre del Señor Jesús, de reconocerlo públicamente, no significa nada. Señor, Señor, la repetición de su nombre, las mantras, las disciplinas espirituales, el esfuerzo propio, la apariencia de religiosidad, nada de eso puede asegurar la entrada al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el distintivo, esa es la garantía, ese es el sello de autenticidad, que entre lo que dice y hace no haya diferencia, que no haya inconsistencia. La inconsistencia es la manera de ser a donde lo que yo digo no condice con lo que yo hago, la falta de concordancia entre lo uno y lo otro. Y el Señor Jesús advierte y dice que por más que digan Señor, Señor, no van a entrar en el reino de los cielos, a no ser que sean obedientes a la voluntad del Padre que está en los cielos.
Y la tercera inconsistencia, aparte de la ética y de la verbal, de lo que se pronuncia con los labios, es la de lo espectacular. Muchos me dirán, versículo 22, en aquel día, referido al día final del juicio: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, tiene que ver con la predicación. Y en tu nombre, Señor, no echamos fuera demonios, los exorcismos. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros, el poder, la dinamis. Personas que pudieron ver el obrar sobrenatural en sanidades, en liberaciones, en personas que se le quitan las vendas de los ojos y pueden ver la verdad y conocer a través de la predicación la verdad del Evangelio. Jesús dice, les declarará en aquel día, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señoras y señores, vivimos en un mundo distorsionado, donde la palabra hoy no vale, donde acontecen sus situaciones a veces que muestran el poder de un Dios que está actuando, de personas que se llevan el crédito y la gloria, por más que dicen la gloria sea Dios, pero que en el interior esas personas tal vez nunca han experimentado un quebrantamiento, una conversión de todo corazón, pero que por la gracia de Dios y por la invocación del nombre de Jesús, que tiene poder en sí mismo, permite que se hagan milagros, permite que se hagan nuevas portentosas, permite que haya algún tipo de manifestación que aparenta ser suyo, pero que no garantiza autenticidad, verdadera fe y conversión auténtica. Muchos me dirán aquel día, no son pocos, muchos. Ya en los tiempos de Jesús había muchos falsos profetas. Y estos pasajes que estamos leyendo hablan de la necesidad de confrontación entre la verdad y el error, entre la mentira y el acierto. No tragarse la moneda, no dejarse seducir. Ya Jesús advierte sobre la posibilidad, la facilidad con que los hombres pueden ser trastornados en su sentido y que por falta de discernimiento espiritual se dejan engañar. Y por eso dice una y otra vez, esto va a pasar, muchos van a hacer esto. Pero yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es interesante que cuando el apóstol Pablo se despide de los líderes principales de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, advierte sobre la situación que van a vivir aquellos cristianos luego de su partida, y dice en Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos, etcétera, etcétera. San Juan en su primera epístola diría más adelante, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y habla del anticristo y del espíritu del anticristo. Pueden pervivir tranquilamente, como cizaña y trigo. Y es fácil que la gente, que nosotros, que yo mismo, me deje seducir y llevar por el camino errado. Y Jesús, en su Sermón del Monte, finalmente advierte sobre este peligro e insta a sus oyentes a abrir los ojos, tener un sentido crítico y poder discernir y separar el error de la verdad. Así que una cuestión de trascendencia de lo eterno, una cuestión de las apariencias que pueden engañar, pero que lo que importa es el corazón y el fruto verdadero. El tercer punto es una cuestión de aplicabilidad de lo que le está diciendo. La necesidad de tener solidez por aplicar la verdad. Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Y el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. Nuevamente la dualidad, o uno o lo otro. No hay 3 ni 5, 2. Cielo o infierno, vida o perdición. Prudencia o insensatez, obediencia o desobediencia. No hay un camino intermedio. Y el Señor está diciendo acá, comparando que aquel que oye estas palabras, las que Él enseña, y las hace, las pone en práctica, es como un hombre prudente. Va a edificar sobre un buen cimiento, busca hasta la profundidad para encontrar la roca, y de ahí levanta la casa.
que venga la lluvia, que vengan los ríos, que azoten los vientos, que golpeen contra aquella casa, pero dice, esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la persona que es prudente, la persona que es sabia, que aplica la verdad, no que la sabe, sino que la hace, no que la conoció, sino que la vive. Pero aquel otro dice, el que no aplica la verdad, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las lleva a la práctica, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Claro, no tuvo que hacer el esfuerzo de cavar en lo hondo de la tierra para llegar a un buen fundamento. Comenzó apenas de la superficie para arriba a poner los ladrillos, y cuando llegó el momento de la lluvia, de los ríos, de los vientos, que dieron con ímpetu contra aquella casa, la casa, como no podía ser de otra manera, cayó y fue grande su ruina. Bienaventurados seréis si sabéis estas cosas y las hacéis. Y hermanos, qué fácil es a veces irse con la palabra aprendida, lo entendí, qué hermoso, pero cuando llega el momento de la praxis, seguimos el trantrán de siempre. Seguimos nuestras costumbres, nuestros hábitos, los que nos brotan por naturaleza, y no hacemos los cambios que son necesarios para conformarnos a su voluntad. Yo me acuerdo que no hacía apenas ni unas pocas semanas que me había convertido, tenía 17 años, y habíamos estado esperando durante 15 años que nos pusieran el teléfono en casa. No es como ahora. Los mayores acordarán que a veces había que esperar 10 años, 15 años para tener una línea de teléfono. Y eso que pasaba 50 metros, pero no había forma. Con todos los contactos que hicimos, tuvimos que esperar esos años. Vino el personal de Entel en ese momento, hizo lo que tenía que hacer, dejó el teléfono funcionando y se retiró. Pero se dejó olvidado algunas herramientas y algunos cables. Y yo primero pensé, bueno, se lo dejó, vendrá a buscarlo. Él sabe que estuvo acá. Y pasó un tiempo y quedaron esas herramientas y los cables que sobraban, unos cuantos metros enrollados en el domicilio. Y leí después en el Antiguo Testamento que dice que si tú hallares el buey de tu enemigo perdido, vuelve a llevárselo, aunque sea tu enemigo. Y yo me dije, este empleado que vino no es mi enemigo, es un empleado que viene a hacer su tarea. No tiene por qué él venir. Tengo que tomar yo la iniciativa, porque la Biblia dice, tú llévale el buey. Llamé por teléfono, vino, lo retiró, y dije, bueno, por lo menos creo que hice lo que tenía que hacer. Les cuento que muchas otras veces no hice eso. No me refiero a eso, pero cosas que uno lee y no lo aplica. Pero cuando uno va a la palabra y encuentra una palabra de admonición, de corrección, inmediatamente hay que tomar eso literalmente y decir, lo voy a hacer. ¿Me explico? ¿Qué pasa si no lo hago? Se produce un proceso de encallecimiento. Si dejo pasar una mentirilla, si en los números no soy exacto en las cuentas, total, esto pasa. Así como dejo pasar esta pequeña cosa, el día de mañana va a pasar una grande. El que en lo poco no es fiel, tampoco en lo mucho será fiel. Tenemos que agudizar de alguna manera la manera de interpretar la Biblia al diario vivir nuestro, en el trabajo, en el estudio, en la conversación, en las relaciones mutuas, en las finanzas, para ser verdaderos hijos de Dios que hacen lo que han oído. El engaño de decir, lo escuché, qué hermoso, lo entendí, pero no aplicar los cambios necesarios para conformarnos a la voluntad de Dios, produce un acostumbramiento, un achatamiento, una pérdida de la sensibilidad que al día de mañana va a ser más difícil detectar la voluntad de Dios y va a contristar el Espíritu Santo y va a hacer que se entumezca y pierda la frescura. Jesús está diciendo a sus oyentes, que seguramente se contarían por muchos, miles, que cualquiera que oye sus palabras y las hace es una persona prudente. Edifica como debe edificar
y podrán venir las tempestades a azotar las furias de los vientos, pero permanecerá firme, estable, incólume, a diferencia del otro que, habiendo oído, no lo hace y es considerado como un insensato. Y en cuarto lugar, luego de haber mencionado lo trascendente, la falacia de las apariencias, la importancia de aplicar la verdad conocida a la vida diaria, termina ya no el discurso de Jesús, pero sí el comentario que hace el escritor sagrado, que dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me pregunté por qué con los escribas era distinto. Los escribas eran los maestros de la ley. Se dedicaban al estudio, a la transcripción de los documentos sagrados. Vivían con la religión todo el día. Y el escritor sagrado dice que el público se sintió admirado por la manera de hacer Jesús su entrega del mensaje, que era distinta al de los escribas. Los escribas no tenían autoridad. Tenían la Biblia, pero su vida no reflejaba necesariamente espiritualidad ni autoridad. Pero cuando habla de Jesús, dice, les enseñaba como quien tiene autoridad. A veces sucede que uno suele olfatear y sin que le digan nada, uno dice, esta persona lo que dice condice con su manera de ser. Pero cuando uno escucha a otro, hay como un tufillo, algo que uno percibe y no le llega. No sé, no te puedo decir, no, está bien, dejémoslo ahí, pero no me llegó. Pero el otro sí. Yo no sé si hace referencia a esto, que cuando Jesús hablaba, sentían ellos, el público, que Él hablaba con autoridad y no como los escribas. Pero hay algo que no se puede transmitir, que no se puede documentar. Diríamos hoy, es un mensaje o es un contenido no verbal, un bien intangible que avala a una persona y desacredita a la otra. A mí me gustaría ser una persona que puede transmitir la fragancia de Jesús y poder ser consistente y que la gente pueda entender que tengo autoridad para decirlo porque lo practico. Pero a veces uno llega a acostumbrarse, dice, bueno, que piensen en mí lo que quieran, que a total a mí que me va, no me importa. Y uno se deja estar y va perdiendo autoridad y su vida no condice con lo que sus labios propagan. Por supuesto que hay una distancia abismal entre Jesús y los escribas o entre Jesús y cualquiera de nosotros. Pero de alguna manera el Evangelio está escrito para que nosotros tomemos lección de ello y la persona de Cristo se vaya formando cada vez más en nosotros, y es de esperar que yo hoy sea un poco más como Jesús que lo fui ayer. Qué hermoso es acá. Les enseñaba como quien tiene autoridad. Llegar a la vida con autoridad espiritual, con consistencia. Que los hijos vean que papá y mamá no mienten. No, decirle que no estoy, decirle que después ve. Una mentirilla común y corriente, pero que deja en el hijo una sensación clara de que papá no es lo que dice ser, que deja pasar las cosas. Eso va minando la autoridad espiritual. Y créanme, hoy necesitamos recuperar la autoridad espiritual. No para imponerla, porque de eso no se trata, pero sí la consistencia. Y el público aquí captó, los oyentes de este sermón del monte captaron y quedaron sorprendidos de la doctrina de Jesús, de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos.
Los religiosos pueden ser un sacerdote, un pastor, un cura, un obispo, un sheikh, aquellos que llevan los hábitos de la religión, sea judía, musulmana, cristiana, lo que fuera. Qué fácil es a veces que aquellos que detentamos la familiaridad de los religiosos subir a una escalinata de 3, 4 escalones a un púlpito. Qué fácil es hoy tomar un micrófono y propalar el pensamiento y la voz para que muchos lo escuchen y acostumbrarse. Pero qué fácil es olvidar que estamos necesitados de la gracia de Dios. Que nuestra vida debe ser consistente el domingo con el lunes. La gente lo va a percibir eso. No se podrá racionalizar, no se podrá explicar, pero uno percibirá, hay autoridad. Merece respeto. Yo quiero seguir ese ejemplo. Y pues, como terminamos acá en este capítulo, seguramente aquellos oyentes de este sermón tan precioso que hemos desmenuzado a lo largo de los últimos domingos, habrá ajustes que hacer en tu vida, en mi vida. No perdamos de vista el hecho de que si a la verdad revelada no le damos inmediata aplicación, mañana quizás no venga una nueva revelación y pasado será más difícil todavía. Pero cuando el Señor nos da algo, lo entendemos y lo ponemos por obra, seguramente su revelación fluirá día tras día. Yo he visto en mi propia vida espiritual también a veces que se producen esos periodos de estancamiento espiritual, de desierto, de esa frialdad, de esa indiferencia, de ese corazón que se torna tosco, duro, insensible, que no capta el fluir del Espíritu. Y hermanos, es necesario que haga Dios un toque profundo en nuestras conciencias y mentes para poder experimentar a diario su renovación. Así que bueno, yo termino acá. Quería simplemente compartir esto. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo. Nuestra suficiencia no es de nosotros, es por Jesús y su Espíritu. Bastará con decir, Señor, te necesito. He hecho de mi vida una situación muy conflictiva entre el dicho y el hecho, entre el piso y el techo, pero yo quiero ser consistente. No quiero que en aquel día me rechaces y me diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Sí, pero Señor, pero hicimos milagros, hicimos sanidad, echamos demonios, predicamos tu nombre. No me sirve para nada eso. No vivieron lo que yo les dije que había que vivir. Así que ni ante la espectacularidad, ni ante la verborragia, Jesús se va a dejar seducir, de ninguna manera. Serán vidas que se han adaptado con humildad, con modestia a Él y han dicho, Señor, necesito, si no es por tu fuerza y el Espíritu Santo, que tú intervengas y me uses para tu gloria. Qué tremendo mensaje el de Mateo 5, 6 y 7. Aunque se dijo al principio en el estudio, han habido diferentes interpretaciones. Algunos han dicho que es la ética del reino y han dicho que esto no es practicable sino hasta cuando sea el milenio aquí en la tierra. Algunos otros han dicho que este sermón del monte tiene una explicación ideal, pero que en realidad no pretende que nadie la viva. Y algunos otros dicen o decimos, no, es difícil, claro que sí, pero no lo quiero patear para más adelante, ni lo quiero alegorizar. Será difícil, claro, pero si Jesús lo dijo, démosle crédito, esto es para esta vida. Así que el Señor nos ayude a vivir el Evangelio. Si alguno no conoce todavía el Evangelio en el sentido de la buena nueva, le invitamos que hoy mismo tome una decisión por Cristo. No todo el que dice Señor, Señor. Y puede haber personas acá que invocan el nombre del Señor, pero no son salvas.
no han experimentado el perdón de sus pecados. Le invitamos, le instamos. Tómese un momento y si tiene 2 puertas, la angosta y la ancha, descarte la ancha, métase por la angosta. Que el camino sea difícil, sí, pero métase por ese. Siga lo que Jesús dice. Y acuda al que está allá arriba, en la cima del monte, que es Jesús. Allí en esa cruz, Él fue clavado. Allí en el Calvario, Él derramó su sangre. Allí en ese lugar selló la salvación eterna de los hombres, pagando el precio de la salvación a precio de su sangre. Allí encontramos justicia. Allí Satanás fue derrotado, sentenciado, juzgado. Allí en esa aparente derrota encontramos la victoria para vivir una vida en el poder del Espíritu Santo. Le invitamos, tome esta decisión hoy mismo. Haga caso de Jesús. No preste oídos sordos. Hoy es día de salvación. Mañana quién lo sabe. Y si ya es de Jesús y ha pasado por momentos en su vida de estancamiento, le invitamos que le dé una chance a Jesús y le diga: Señor, te necesito, en mí no tengo fuerzas, necesito tu auxilio urgente y mediante el Espíritu Santo da que pueda vivir el Evangelio. En breve momento vamos a participar de la Cena del Señor. Mientras vamos a cantar un himno antes, vengamos al altar con esa sensación de: soy inadecuado, soy incapaz, soy débil, soy frágil, no hay en mí nada. Y si lo hay, es por la gracia de Jesús. Depongamos toda actitud de orgullo, de jactancia, de vanagloria, de sapiencia humana y vengamos al altar de la cruz, participemos del pan y del vino, sabiendo que allí encontraremos renovación y el fruto del Espíritu se manifestará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué difícil es vivirla. Cuán fácilmente nos hemos dejado seducir por ir por el camino ancho y la ruta espaciosa y cómoda, pero que no conduce más que a la perdición. En esta mañana queremos renovar nuestra entrega a ti, transitar este camino minoritario por la senda angosta, pero que conduce, como dices tú, a la vida eterna. Ayuda a cada uno de nosotros a vivir esto, Señor. Y que nuestra vida sea una vida que muestre las señales de la autenticidad, con mucha debilidad y sufrimiento, claro, pero sabiendo que tú estás presente. Gloria y alabanza te damos a ti. En el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.